En Punt Televisió, València en tu mano. Estamos a las puertas de la celebración de las fallas y es por eso que podemos ver en muchas calles ya cómo las empresas de iluminación dan sus últimos toques para encenderlas en unos días. Especial atención a Ruzafa, donde en calles como Cuba o Sueca ya están cortadas ultimando los detalles. Igualmente en la avenida Malvarrosa, donde este año se va a por un primer premio en iluminación. También podemos empezar a ver piezas de fallas de sección especial como estas de Sueca. A partir del 8 de marzo se autorizarán las carpas falleras, con lo que los cortes se ampliarán aún más. Esta semana ya muchas fallas sacarán a la calle sus piezas. Se celebró el sábado la cabalgata del Ninot en Valencia y el ayuntamiento sacó esta colorida pieza de su falla que no dejó a nadie indiferente. El concejal de Mercados, Carlos Galeana, de Compromís, declaró ante el juez como investigado por presuntas irregularidades en el traspaso y adjudicación de puestos del mercado central. Hemos estado en la Ciudad de la Justicia porque están inculpados todo el cuadro de mando de la Concejalía de Comercio, concejal, la jefa de servicio y técnico por diferentes irregularidades dentro del mercado, algo que se ha convertido en habitual desde que gobierna Compromís el Ayuntamiento de Valencia. Nosotros presentamos contencioso administrativo, ahora estamos en fase de recurso al TSJ. El juzgado hizo un resumen muy reduccionista de lo que es la problemática. Fabricaron un informe falso de nosotros, donde se nos acusaba de una serie de cosas que no son correctas y no han querido entrar en más detalle. A pesar de todo, recurrimos al TSJ y esperamos justicia y acudiremos a la Comisión Europea, que a buen seguro nos dará la razón. Por otro lado, hay que apuntar que este negocio pronto va a hacer un año que desahuciaron, que entraron por la noche, reventaron la puerta, como podéis ver, luego lo podréis observar, y cortaron con una radial la puerta, con una palanca las persianas y demás, entrando en el local y cambiando las cerraduras. El bar Supergourmet daba empleo a un mínimo de 10 personas, que se podían ser 12 en época estival. Aquí trabajaban 8 mujeres, de las cuales 4 podríamos decir que estaban en riesgo de exclusión social. A pesar de que hicimos intentos para que el ayuntamiento no tomara la medida tan drástica, completamente arbitraria, contra nosotros sin motivo justificado, no les ha importado lo más mínimo. Estáis viendo un local cerrado, aquí había 10 puestos de trabajo, este local daba 10 puestos de trabajo, 10 familias, 10 cotizaciones, 10 sueldos que mantenían a una casa, y no les importaba en absoluto cerrarlo y dejarlo abandonado. Un local cerrado, imaginar la vida que puede generar a una ciudad, un mercado. Por otro lado, el acoso y derribo que sufrimos nosotros, ahora lo estamos viendo generalizado en otros mercados, incluso en el mercado central, acosando a los vendedores de fruta, por ejemplo, para que no dejen sus cajas en los pasillos junto a sus puestos de venta, algo que es habitual, algo que es la imagen normal desde hace 150 años del mercado central, con amenazas de sanciones, persiguiéndolos y hostigándolos completamente. Los mercados se van muriendo poco a poco porque la concejalía no se ocupa de que los mercados funcionen, se ocupa de otros temas como la promoción personal del concejal. Entiéndase que gasta presupuesto de la concejalía 200.000 euros, bueno, 179 creo que es, en montar una fiesta que, entre comillas, que era para vender bocadillos, tapas y cervezas por la noche. En cambio es promoción personal de la imagen del propio concejal, nada más. Programas de televisión, como hace en una televisión local de Valencia, un programa que también pagamos todos de nuestro bolsillo. No hay que olvidar que Mercavalencia es una empresa pública del ayuntamiento, y por contra
los problemas de los mercados los tiene pues como en un segundo lugar. El mercado central, por ejemplo, estos días hay goteras, que es visible, charcos de agua en los pasillos. La asociación de mercados tiene que arreglar esas goteras porque la concejalía se ha negado a reparar las goteras. Hemos puesto una web donde hablamos, que es riboasino.com, donde hablamos de todas las injusticias que está cometiendo el ayuntamiento, atropellos, para que los ciudadanos de Valencia puedan dejar ahí sus opiniones o sus comentarios. Aquí tengo junto a mí una persona que era proveedor mío de pescado. Él puede hablar del daño que le ha producido económicamente la falta de suministro. Suponía un consumo a lo mejor de 2.000, 3.000 euros a la semana, porque generaba 10 puestos de trabajo, como ha dicho antes. Pues imagínate perder ese cliente por culpa de un tío que ha hecho las cosas como le da la gana. Correcto. Tú pierdes 6.000 euros al mes o 12.000, lo que sea, en este caso eso es lo de menos, pero pierdes un cliente. Cada vez son más los vendedores del mercado central que se quejan de bajada de ventas por la dificultad de acceso al mismo que encuentran los clientes. Antes aquí estaba la gente en el mercado todo el día y ahora no pueden ni entrar la gente. Correcto. No hay acceso, bueno, ni al parking ni a nada. Y solo vienen con mentiras, mentiras más tras mentiras. Y estamos hartos. Así no, Ribó. Han comenzado las mascletas en la plaza del Ayuntamiento y este año con novedades, ya que los tramos de calles Correos, Sangre, Periodista Zati, Lauria y Barcas que dan a la plaza se cortan a las personas y no se puede acceder ni andando. Una medida, dicen, que de seguridad, que ha rebajado el aforo en más de 5.000 personas y cabreado a todos los comercios de esas calles, ya que están cerradas de 12:30 a 2:30. Por otra parte, también como novedad, en Fallas se cerrarán de 12 a 2:30 las estaciones de Metro Valencia de Játiva y Colón, uniéndose al cierre de la Alameda los días de Castillo de 11 de la noche a 1 de la madrugada. Desde En Punt Televisió les queremos desear unas felices Fallas 2018, donde entre todos, con respeto y paciencia, disfrutaremos de nuestra fiesta más internacional. En Punt Televisió, Valencia en tu mano.